Estimados estudiantes, ¿cómo están? Muy buenas. ¿Todo bien? Gusto volverlos a encontrar en otra clase de informática aplicada a la administración. Estas clases van a durar entre 30 a 35 minutos, no más, ¿no? Que son ejercicios prácticos que los estábamos viendo y que obviamente van a poder reforzar lo que hemos estado aprendiendo en el Excel. Quiero, por intermedio de esta clase, felicitarlos a cada uno de ustedes porque han dado lo mejor de ustedes para presentar los trabajos, el primer trabajo que lo acabo de revisar, y están muy bien realizados, muy bien hechos, ¿no? Su promedio es entre 48 y 50 puntos de la gran medida del curso, y eso me alegra bastante. Vamos a cerrar obviamente este bimestre con otro trabajo más de Excel para terminar de reforzar lo que hemos estado aprendiendo. Esta clase la he preparado para que ustedes puedan ver, ¿no? Ver nuevamente ejercicios básicos, prácticos, bien facilitos de lo que significa Excel. Por lo cual voy a compartir mi pantalla, sé que ya la están viendo. Y al momento de compartir mi pantalla, ustedes van a ver 3 ejercicios simples, súper facilitos, súper prácticos, que les van a ayudar a ustedes a poder realizar este tipo de ejercicios. ¿Ok? Entonces los dejo con estos 3 videos. Hola de nuevo, estamos aquí con un nuevo vídeo. Vamos a tratar de explicar nuevas fórmulas avanzadas de Excel en las cuales vamos a combinar varios elementos de varias fórmulas condicionales, buscar V, buscar H, dentro del mismo ejercicio. Los que hayáis visto el vídeo anterior, pues habréis visto que había 4 ejercicios con fórmulas combinadas, podéis consultarlo en mis vídeos anteriores. Y en este nuevo ejercicio vamos a ver otros 4 similares a los anteriores con alguna pequeña modificación. Alguno es un poco más complicado o un poco más fácil, dependiendo de qué hablemos. Y para ello pues vamos a empezar por el primero, como siempre, tratando de explicar al máximo y con la mayor facilidad posible para que lo entendáis todo. El primer ejercicio dice crear una fórmula usando buscar V o buscar H, de modo que escribiendo la edad y la población en las celdas correspondientes de edad y población, pues aparezca el código del grupo. Bueno, como veis, el código del grupo pues son estas combinaciones que aparecen aquí. Bueno, pues lo que vamos a hacer es escribir una edad aleatoria, por ejemplo, 19 años, y en población vamos a poner Valencia, por ejemplo. ¿Qué pasaría si tuviese 19? Quiero hacer un paréntesis porque este ejercicio que lo están viendo, lo voy a subir a la plataforma, ¿sí? Lo voy a subir a la plataforma para que hagan una réplica, una copia de este ejercicio, lo practiquen y sea como un tema de práctica. Por lo cual este ejercicio va a estar en la plataforma y ustedes van a tener para practicar, ¿ok? Años, pues pertenecería a este grupo de aquí, que es de 18 a 25, y Valencia es esta. Por lo tanto, el resultado que debería dar es PEQVAL. Aquí, ese sería el código. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto para que, según la edad y la población que pongamos, que evidentemente tienen que ser Valencia o Castellón, no puede aparecer otra, aparezca el código correspondiente aquí en grupo? Bueno, pues para ello vamos a crear una fórmula que evidentemente llevará un condicional y en el cual vamos a plantearlo del siguiente modo. Si la edad está entre 18 y 25, es decir, si es mayor o igual que 18 y si es menor o igual que 25, pues lo que hará será buscar V. ¿Qué buscará? Buscará Valencia, donde aquí en esta celda que voy a seleccionar toda ella, y me devolverá el valor de la segunda fila. ¿Veis? Si he seleccionado esto. Por lo tanto, si estoy poniendo segunda fila, lo que tengo que hacer es utilizar buscar H, ¿vale? Porque va a buscar en horizontal. Y si sale Castellón, pues buscará en esta matriz, buscará Castellón y me devolverá el valor de la segunda fila de nuevo. Bueno, pues ¿cómo vamos a plantear esto? Pues como decía, podemos escribir este condicional, es decir, si la edad está entre 18 y 25, vamos a poner si B9 es igual, mayor o igual que 18 y además es menor o igual que 25, ¿qué es lo que haremos? Podemos buscar H, como decía, y
¿Qué es lo que buscaremos? Buscaremos Valencia. ¿Dónde lo buscaremos? Lo buscaremos en esta matriz de aquí. Y el valor que me devolverá será el de la segunda fila. Una vez encuentre Valencia, me devolverá este valor de aquí. Bueno, pues ponemos 2 y como siempre, coincidencia exacta o falso. Podemos hacer doble clic aquí y cerrar el paréntesis. ¿Qué pasará en caso de que sea Castellón? Pues entonces buscaría este valor, donde aquí, y me devolvería el valor de la segunda fila, que es este de aquí, Castellón. Segunda fila también. Bueno, es decir, que si aquí pongo Castellón, buscará aquí y me devolverá el valor de la segunda fila. ¿Qué pasaría en el caso de que fuese de 26 a 35? Bueno, pues es el resto de opciones. No hace falta escribir de nuevo una condicional. Es decir, si es mayor o igual que 18 y menor o igual que 25, hará todo esto. Y si no, pues hará el resto. ¿Cómo ponemos ese si no? Pues ponemos buscar h de nuevo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues buscar este valor de aquí. ¿Dónde? En esta matriz. ¿Y qué valor nos va a dar? Pues ahora, como no es la opción de 18 a 25, sino que es la de 26 a 35, pues buscará en la tercera fila. Así que ponemos 3 y 0 o falso, como queráis, cualquiera de las dos opciones es válida y tenemos la fórmula completada. Cerramos el último paréntesis, comprobamos que funciona bien. Para Valencia esta opción. Si ponemos, por ejemplo, que tiene 34 años, me va a dar la opción esta. Evidentemente, si ponemos que tiene 50 años, pues también me va a dar esa opción porque no he puesto todas las opciones a partir de esto. Es decir, que si cumple esta condición será esto, y si es otra cosa, no tiene por qué ser esta edad, pues me dará el resto de opciones. Es decir, esta fórmula en realidad no es completa al 100% porque podría haber puesto que si es un valor fuera de 35 o menos de 18, pues el resultado fuese nulo, por ejemplo, vacío, o que nos diese una celda vacía. Pero bueno, no importa. Para lo que se pide en este ejercicio, que es comprender estos pequeños elementos, pues es más que suficiente. Por lo tanto, si ponemos ahora 25 años, evidentemente coincide, y si cambiamos a Castellón, por ejemplo, también coincide. ¿Qué pasa si ponemos un nombre, por ejemplo, Alicante, que no sea ninguno? Bueno, en este caso sí que funciona el valor nulo, evidentemente, porque no encuentra esta población dentro de esta matriz. Por lo tanto, como decía, en ese caso sí que nos daría una fórmula más correcta, porque en el caso de no existir la población, pues aparecerá un valor nulo. Vamos a seguir con el segundo ejercicio que tenemos aquí, que dice: crea una fórmula de modo que se calcule la media de los exámenes siempre que al menos se haya obtenido un 4 y la media de ambos sea 5, o superior a 5, perdón. Para los que no cumplan los requisitos aparecerá la palabra recuperación. Bueno, pues como veis hay dos condiciones. Que se haya obtenido un 4, que al menos se haya obtenido un 4 en los exámenes, evidentemente, y la media de ambos sea superior a 5. Bueno, pues esto es una condicional, evidentemente, que tiene que cumplir dos condiciones. Por lo tanto, si tiene que cumplir dos condiciones, tenemos que poner la letra I. ¿Cuál es la primera condición? Que tanto uno como el otro haya sido, al menos se haya obtenido un 4, hayan sido mayores o iguales que 4, este y este sean mayores o iguales que 4, es decir, que este celda sea mayor o igual que 4, que esta celda sea mayor o igual que 4, y además que la media de ambos, es decir, podemos poner promedio, si queréis, por utilizar la fórmula, o podemos poner que la suma de los dos dividido entre 2 sea, en ambos casos, sea lo mismo. Sea superior a 5, ponemos mayor que 5. Ahora sí que cumplimos las tres condiciones. Bueno, tenemos, como decía, parecían dos condiciones, pero en realidad son tres, porque es que este examen sea mayor o igual a 4, que este sea mayor o igual a 4, o que la media de los dos sea mayor que 5. Bueno, en el caso de que se cumplan estas tres condiciones, como decía, podéis poner promedio de estas dos, o podéis hacer incluso esto que voy a hacer yo ahora, es decir, esta celda más esta celda dividido entre 2, pero tenéis que tener cuidado porque hay que poner un paréntesis así aquí, porque si no ponéis el paréntesis solo divide entre 2 esta celda de aquí. Por lo tanto, ojo con esas medias, con esas divisiones sin utilizar paréntesis, ¿vale? Por lo tanto, tener cuidado con eso. No pongáis directamente dividido si queréis dividir todo esto, porque solo dividiría el de 13 en este caso. Bueno, pues en el caso de cumplir las tres condiciones que hemos puesto aquí,
¿Qué pasará? Pues que calculen la media de los exámenes. Bueno, pues si cumple esas tres condiciones, valor sí verdadero. ¿Qué pasará? Pues que me calculará, podemos poner ahora el promedio, por ejemplo, para hacer la fórmula distinta de estas dos celdas y cerramos paréntesis. Y si no, ¿qué pasará? Bueno, pues que aparecerá la palabra recuperación. Bueno, como veis, recuperación lo ponemos entre comillas, porque es un texto, y cerraríamos la fórmula y ya quedaría concluida. Vemos que este alumno, que sí que tiene los dos exámenes con una nota superior o igual a 4 y además la media de ambos supera el 5, no tiene que hacer la recuperación, por lo tanto le sale la media. Y los otros, como este tiene un examen, digamos con una nota por debajo de 4, tiene que hacer la recuperación, y este, aunque cumple el primer requisito que tiene al menos un 4 en ambos exámenes, pero la media de los dos no supera el 5, por lo tanto también tiene que hacer la recuperación. Bueno, habéis visto que esta fórmula es bastante sencilla, aparentemente hay que pensar un poco qué es lo que se quiere hacer, pero no es tan complicado. Bueno, vamos a ver el ejercicio 3 que tenemos aquí, que dice: crea una fórmula de modo que aparezcan aptos aquellos productos que no sean de color rojo ni de talla L. Bueno, el resto de combinaciones aparecerá la celda, la inicial del color. ¿Cómo hacemos esto? Pues evidentemente, de nuevo, tenemos una condicional y vamos a poner que no sean de color rojo ni de talla L. ¿Cómo ponemos eso? Pues poniendo que sean distinto de rojo y distinto de L. ¿Cómo se escribe eso? Pues se pone que esta celda sea distinto. Recordad, el símbolo de distinto es mayor, menor. Que sean distinto de rojo y que sea distinto, además, como he puesto una condicional y tengo que poner la i delante. Recordad que siempre la i va delante, no en el medio, como lo solemos utilizar al escribir. Bueno, pues que tampoco sea talla L, podemos poner así. Por lo tanto, que tampoco sea talla L, lo pondríamos de este modo. Cerramos esta condicional y ya tenemos las dos condiciones, que no sean rojo ni talla L. ¿Qué pasará en ese caso? Pues pasará que aparecerá apto. Ponemos apto escrito entre comillas. Y si no, pues aparecerá la inicial de la celda del color. En el resto de combinaciones aparecerá la celda, aparece la celda en la inicial del color. Aparecerá en la celda la inicial del color. Quería decir, el enunciado tiene una errata. Por lo tanto, ¿cómo ponemos la inicial? Pues utilizamos la fórmula izquierda. Izquierda, seleccionamos el color, ponemos punto y coma, y ahora el número de caracteres, la inicial, solo una letra, por lo tanto ponemos 1. Cerramos paréntesis y volvemos a cerrar para completar la fórmula. Bueno, vemos que el resultado es correcto porque esta talla es roja, cumple la condición de que es el color rojo, pero la talla no es L, por lo tanto, para que sea apto no tiene que cumplir ninguna de las dos. Por lo tanto, aparecerá la inicial. Y en esta pasa lo mismo. No es roja, pero sí que es de talla L, por lo tanto, aparece otra vez la inicial del color. Y en esta última, como no cumple ninguna de las dos, pues evidentemente es apto. Bueno, pues como veis, un ejercicio bastante sencillo, un poco raro, evidentemente, para poder aplicar esto a la parte práctica, pues evidentemente hay que buscar ejemplos un poco más retorcidos y por eso estos ejercicios son un poco extraños. Pero nos sirven perfectamente para entender cómo funcionan estas fórmulas. Vamos al último ejercicio, que sería el 4, que dice: crea una fórmula de modo que se aplique un descuento del 10% a todos aquellos clientes cuyo código postal empiece por 46 o bien que el presupuesto sea de más de 1.000 euros. Al resto se les aplicará un descuento del 5%. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Pues evidentemente vamos a utilizar una condicional si con o. Por lo tanto ponemos sí, evidentemente, y vamos a empezar ya directamente con la o, porque como ha dicho o bien, esto nos deja muy claro que van a haber dos posibles opciones para que se cumpla, para que se aplique el descuento del 10%. Se les aplicará a aquellos clientes cuyo código postal empiece por 46. ¿Cómo ponemos esto? Pues que en la primera opción, que izquierda de este código postal, es decir, los dos primeros caracteres, número de caracteres 2, sean iguales a 46, si lo vamos a poner así, o bien
¿Cuál es la otra condición? Que el presupuesto sea de más de 1.000 euros. Pues en presupuesto mayor que 1.000. Cerramos el paréntesis y ya tenemos las dos supuestas condiciones. ¿Qué ponemos ahora? Pues si se cumple esto, alguna de las dos, se aplicará un descuento del 10%. Es decir, que el presupuesto será esto menos esto por el 10%. Y si no, pues el descuento será tan solo del 5%. Pues será esto menos esto por el 5%. Cerramos el paréntesis. Vamos a comprobar que funciona. Para este cliente, como el presupuesto es mayor que 1.000, se cumple la condición. Y si lo arrastramos para el resto, para este, como es mayor que 800, como empieza por 46, también se aplica el descuento del 10%. Para este también se aplica el descuento del 10% por empezar por 46. Y para este también se aplica el descuento por ser superior a 1.000 euros. ¿Qué pasaría si este lo ponemos con un presupuesto inferior a 1.000 euros? Pues el descuento solo será del 5%, como veis. Por lo tanto, si cambiamos aquí el código postal, veis que ahora sí que el descuento es del 10%. Bueno, pues como veis, 4 ejercicios con un poco más de dificultad de la habitual que podemos utilizar en Excel. Evidentemente se podría complicar muchísimo más, pero con estos 4 ejercicios podéis practicar la combinación de las fórmulas condicionales con buscar V, con buscar H y con algún otro tipo de fórmula dentro de ellas. Bueno, pues como siempre espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Hola de nuevo amigos, estamos aquí con un nuevo vídeo tutorial de Excel. En este vídeo vamos a continuar con lo que habíamos estado viendo en el ejercicio anterior, en el vídeo anterior, en el que veíamos cómo utilizar las fórmulas de suma, promedio, máximo y mínimo. En este caso vamos a aprender dos nuevas fórmulas que se llaman contar sí y sumar sí. ¿Cómo funcionan estas fórmulas y para qué sirven? Pues bueno, la primera de ellas, que es contar sí, nos contará datos de un listado que cumplan una condición. Por ejemplo, yo tengo aquí un dato que pone número de personas mayores de 18 años. Bueno, pues si tomamos esta celda para hacer el cálculo, la fórmula, como decíamos, es contar.sí. Vamos a abrir paréntesis y vemos que en primer lugar esta fórmula tiene un rango, que es el que le va a afectar este criterio, el que vamos a contar. Y luego un criterio. Vamos a seleccionar el rango, por lo tanto, que serán las edades de todas las personas de la lista. 25, 17, 30, 25 y 15. Y vamos a poner ahora punto y coma para escribir el criterio. El criterio debe ir escrito entre comillas. Por lo tanto, ponemos comillas, mayor que 18. En este caso vamos a poner mayor que 18, exacto. Y cerramos comillas. En el caso de que fuese personas mayores de edad, porque aquí pone mayores de 18, por eso me he quedado pensando si poner mayor o igual que 18. Bueno, cerramos aquí el paréntesis y vamos a ver aquí cómo sería en el caso de poner mayores de edad, contar punto sí. Como veis, ha contado 3 en el caso anterior, 25, 30 y 25, porque los otros dos no cumplen las condiciones. Bueno, pues para seleccionar mayores de edad, seleccionaríamos también el mismo rango, pondríamos punto y coma, y para poner mayor o igual que, ponemos mayor y luego ponemos igual. Mayor o igual se escribe de esta forma en Excel. Y ahora pondríamos 18, cerraríamos comillas y cerraríamos paréntesis. Como veis, siguen siendo 3. Si alguno de ellos pasase a tener, por ejemplo, vamos a poner 18 años. En este caso, ahora veis, acaba de cambiar un dato aquí y ahora sí que tenemos una persona mayor de edad más, pero mayores de 18 años siguen siendo 3. Si modificásemos este dato y este pasase a tener 19, pues ahora sí que estarían igualados. Bueno, si habéis entendido esta fórmula, como veis es muy sencillo, seleccionamos el rango y luego ponemos el criterio, acordaos siempre entre comillas. En el caso de número de personas más bajitas que la media, vamos a calcularlo aquí mismo. Vamos a seleccionar también contar.sí. Y ahora, como vamos a seleccionar más bajitas que la media, seleccionamos las estaturas. Ponemos punto y coma
comillas, y ahora vamos a poner menor que, y la media, como veis, la tenemos aquí, 174,6. ¿Vale? Alguien habría pensado que podríamos haber seleccionado la celda que contiene ese dato, pero en la fórmula contar si no funciona ese tipo de fórmula. Por lo tanto, ponemos menor 174,6 y le damos a el intro para que nos calcule que hay 1, 2 y 3 personas más bajitas que la media. Las otras dos son más altas de los 5 que hay en total. ¿Cómo haríamos entonces el número de personas con 80 o más kilos? Pues podríamos otra vez contar punto sí. Seleccionaríamos el rango, ahora estamos con los kilos, y vamos a poner mayor o igual que 80 kilos. Cerramos paréntesis y vemos que son 3, es decir, 1, 2 y 3 personas que tienen más o tienen 80 o más kilos. Vamos a pasar a la segunda fórmula, que es sumar sí, y en este caso tenemos aquí un ejemplo que nos pide suma de edades que tengan más de 18 años. Bueno, sería un cálculo un tanto extraño, pero para el ejemplo de los datos que tenemos aquí nos sirve. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar las edades de aquellas personas que tengan más de 18 años. ¿Cómo haríamos eso? Pues utilizaríamos la función sumar.si. Con la función sumar.si me sumará, como veis ahora tenemos tres partes en la fórmula: rango, criterio y rango de suma. El rango al que le va a afectar el criterio es lo primero que seleccionaremos. Me sumará, imaginaos, cogiendo esto de forma mental, pues sumaríamos 25 más 19 más 30 más 25. Sumaría todos estos datos y excluiría el 15. Bueno, pues vamos a poner el criterio con punto y coma. Y el criterio hemos dicho que sean más de 18 años. Por lo tanto, mayor que 18, cerramos comillas. Y ahora tendríamos que poner el rango de la suma, que es exactamente el mismo. Por lo tanto, cerraríamos paréntesis. Esto que acabo de hacer, de seleccionar el mismo rango de la suma que el rango al que le afecta el criterio, no es necesario, es redundante, es información de más que le tendríamos que introducir a la fórmula. Pero como veréis en el último ejemplo, el rango de la suma puede ser distinto que el del criterio. En aquellos casos en los que el rango de la suma sea el mismo que el que le afecta al criterio, este apartado de aquí, de rango de suma, no sería necesario escribirlo. Como veis, 99. Y si borro esto, que es lo que digo que no sería necesario escribirlo, también funciona la fórmula perfectamente. ¿Cómo haríamos la suma de estaturas de menos de 180 kilos? Pues le haríamos otra vez a igual, sumar punto sí, y seleccionaríamos estaturas, todas las estaturas, punto y coma, de menor que 180. Y cerraríamos. Como se van a sumar las estaturas que cumplan esta condición, no es necesario poner el rango de la suma. Por lo tanto, con esto sería suficiente. 495. Por último, en este ejemplo de aquí, sí que nos están pidiendo, voy a cerrar esto, suma de estaturas de más de 80 kilos. ¿Veis? Aquí, suma de estaturas. Lo que vamos a sumar son las estaturas, por lo tanto el rango de la suma será las estaturas, y el rango primero que aparece es el que le va a afectar el criterio, que son de más de 80 kilos, serán los pesos. ¿Vale? Por lo tanto, el rango será peso, el criterio será mayor que 80 y el rango de suma serán las estaturas. Vamos a hacerlo. Tomar punto sí. Abrimos paréntesis. Seleccionamos los pesos, que son a los que les va a afectar el criterio. Ponemos punto y coma. Comillas, mayor que. Ponemos 80 kilos. Cerramos. Punto y coma. Y ahora sí que vamos a seleccionar el rango de suma. Como vemos ahí, van a ser las estaturas, que es lo que se tiene que sumar. Como veis, la diferencia ahora entre el rango al que le va a afectar el criterio y el rango de suma está claro. Con más de 80 kilos le va a afectar a el peso. Y lo que se van a sumar son las estaturas, como dice, suma de estaturas. Por lo tanto, cerraríamos paréntesis y quedaría resuelto este último ejercicio con esta
suma con esta función de sumar, sí. Como veis, dos funciones que pueden resultar bastante útiles y son muy sencillas de utilizar, como habéis visto. Como siempre, ya sabéis, darle a like, suscribiros al canal y en el próximo vídeo nos vemos. Hasta pronto. Hola a todos, en este video tutorial vamos a aprender una herramienta, una fórmula de tanto de las hojas de cálculo de Google como de Excel. En ambos sitios funciona exactamente igual, la fórmula es exactamente la misma. Y esta fórmula nos va a permitir calcular días hábiles, días laborables, entre dos fechas. Esto puede ser muy útil para nóminas o para cálculo de proyectos, etcétera, etcétera. Bueno, pues para ello vamos a comprobar cómo funciona. La fórmula va a requerir una fecha de inicio y una fecha final. Y lo primero que vamos a hacer es calcular los días hábiles. Bueno, pues para calcular los días hábiles vamos a utilizar una fórmula que se llama... Bueno, antes de nada, decir que los días hábiles, cuando contamos días hábiles consideramos, al menos en España, que los sábados, los domingos y los festivos no son laborables, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando hablamos de días laborables, se considera que los sábados sí que son laborables. Por lo tanto, los únicos que no contaríamos serían los festivos y los domingos. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver cómo funcionan estas fórmulas. Para calcular días hábiles utilizaríamos la fórmula días-lab. ¿Vale? Puede resultar un poco confuso, pero es así como funciona tanto en las hojas de cálculo de Google como en Excel. Días-lab es una fórmula que si pulsamos aquí en el interrogante necesita la fecha de inicio, la fecha de finalización y la fecha de vacaciones. Y las fechas de vacaciones. Por eso yo tengo aquí un listado donde nos indica las fechas que son festivos, al menos de carácter nacional. Seleccionamos por lo tanto la fecha de inicio, seleccionamos punto y coma, seleccionamos la fecha de fin y seleccionamos ahora todos los festivos, que los tengo aquí en esta columna. Cerramos y como veis nos dice que del día 8 de marzo al día 14 de marzo hay 5 días hábiles. Vamos a hacer clic aquí y vemos que estamos contando el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14 no los cuenta. Y por lo tanto ha contado 5 días. 1, 8, 9, 10, 11 y 12. 5 días, ¿de acuerdo? El 8 incluido, se cuenta también el 8. Y si contamos, por ejemplo, vamos a poner del 15 al 22, teniendo en cuenta que el 19, como lo tenemos aquí, es festivo, ¿qué pasaría? Pues vamos a verlo. Vamos a poner el 15 de fecha de inicio y en fecha de fin el día 22. ¿Qué ha contado? 5 días laborables. ¿Por qué? Porque está contando, de nuevo, vamos a volver aquí. 1, 2, 3, 4 y el 22, que sería el lunes siguiente. Si le pongo el 21, para compararlo con la semana de antes, para que veáis que tiene... Porque está contando también las fechas que incluimos, los días que ponemos de inicio y de fin, también los cuenta como días hábiles, como es lógico, porque está contando desde esta fecha de inicio, el 15 se contaría como día, el 16 también, el 17 también, el 18 también, el 19 no porque es festivo y como hemos dicho antes, sábado y domingo tampoco los contaría. Por lo tanto, ahora está contando 4 días. Si yo le digo que es el 22 también, como fecha de fin, pues contará el 22 como día también hábil. Por lo tanto, está contando incluidos los 2 días de inicio y de fin. Si lo que queremos es solamente que cuente los sábados también, tendríamos que hacer una modificación en la fórmula. Y en lugar de utilizar días-lab, vamos a utilizar díaslab.intl, que viene de internacional. Y esta fórmula funciona del siguiente modo. Tenemos fecha de inicio y fecha de finalización, exactamente igual, pero ahora tenemos un apartado aquí que nos dice fin de semana. Y en fin de semana, vamos a venir aquí a más información, vamos a ver que podemos expresar qué días son fin de semana de varias formas. La forma que más me gusta a mí es esta que aparece aquí, esta sintaxis, como dice aquí, método de la cadena,
que es que el 0 representa un día laborable y el 1 un día de fin de semana. Por ejemplo, y cuentan el 0, el primer 0 sería el lunes, el segundo 0 el martes, el tercer 0. Vamos a ver cómo lo escribiríamos. Pondríamos, como hemos dicho, fecha de inicio, punto y coma, fecha de fin, punto y coma. Y ahora, entre comillas, si el lunes es laborable o no. Si no es laborable, o sea, si es laborable ponemos 0. El martes, miércoles, jueves, viernes. El sábado, si es laborable, también lo pondremos 0. Y le pondremos 0. Y el domingo pondremos como 1, como que no es laborable. Además, cerramos ahora el punto y coma. Y elegimos los días festivos que, como hemos visto antes, los teníamos aquí. Por lo tanto, ahora, fijaos que entre estas dos fechas que hemos puesto antes teníamos 4 días hábiles, porque el sábado no lo contaba, y ahora, sin embargo, sí que está contando el sábado como día laborable. Por lo tanto, la diferencia la vemos aquí entre días hábiles y días laborables. Además, podríamos tener interés en calcular, vamos a esta otra página, vamos a borrar esto, ¿cuál es la fecha final a partir de tener un número X de días hábiles, que suele ser habitual? Desde el día siguiente de la publicación de la normativa tal, habrá existirá el plazo de 20 días hábiles para realizar lo que fuese. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tendríamos que poner el día siguiente de la publicación como fecha de inicio, por ejemplo. Y si queremos saber hasta cuándo tenemos de tiempo para poder hacer lo que corresponda, teniendo en cuenta esos 20 días hábiles, utilizaremos la siguiente fórmula. Fijaos que ahora voy a poner solo día, lab, y no días acabado en S. Por lo tanto, son dos fórmulas distintas. ¿Vale? Si ponemos día lab y contamos días hábiles, por lo tanto, esta fórmula funciona del siguiente modo. Fecha de inicio, punto y coma. Número de días, se los tengo aquí apuntados, podemos poner 20 directamente o apuntarlos aquí, 20. Y las vacaciones, que bueno, voy a hacer referencia a esta columna que tenía aquí y voy a cerrar la fórmula. Vale, como veis, bueno, he hecho referencia a la columna que tenía las vacaciones de la otra. Y nos da que el día 30 sería la fecha fin, contando 20 días hábiles. Podríamos hacer el cuento, contar. Ahora fijaos que ahora sí que cuenta a partir del día siguiente. El día 2 sería un día. 3, 4, 5. Perdón. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13. Esto no cuenta. 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Por lo tanto, el 30 sería el día que hace 20 a partir de esa fecha de inicio. Como veis, un par de 3 fórmulas que os pueden resultar muy útiles para vuestros trabajos, vuestros ejercicios que tengáis que practicar, vuestros proyectos, nóminas, etcétera, etcétera. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, podéis suscribiros al canal, dejar cualquier comentario o sugerencia, darle a la campanita y nos... Bueno, estimados estudiantes, como han podido ver, es una clase corta. Es una falla de origen, creo que de los videos que estoy bajando, por lo cual se recorta, pero el espíritu es creo, poder volverlos a ver. Les he pasado el link de la página en la que se encuentran estos videos, que los pueden ver, y obviamente es así el tamaño que se muestran y la falla. Espero que les haya gustado esta clase, es pequeña. La siguiente yo voy a volver a colgar para volver a dar 3 nuevos ejercicios y en función a eso seguir. ¿Ok? Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Cuídense. Nos vemos. Adiós.